Hola equipo, ¿cómo están? Hoy vamos a revisar un concepto muy básico pero que con frecuencia se olvida, y es increíblemente útil al momento de crear efectos visuales en juegos. Me refiero a la gráfica del seno, y cómo aplicarla en nuestros shaders. Para este ejemplo utilizaré Unity 2021 con Universal Render Pipeline y Shader Graph, aunque realmente puedes aplicar esta misma lógica en cualquier motor de juegos. Pero antes de empezar, te invito a mi Patreon, donde podrás descargar todos los proyectos que he generado a lo largo de este canal, así como tener acceso directo a mis shaders y VFX para usarlos de manera libre en tus proyectos. Los suscriptores a Patreon también pueden votar por el siguiente video a desarrollar en este canal o contar con ayuda personalizada. Finalizando el anuncio, vayamos a Unity. Para esta clase vamos a crear una bandera con distintas propiedades en su movimiento. Lo único que necesitas es un objeto plano que será tu bandera con suficientes subdivisiones para que se mueva de manera natural. Vas a crear ahora un nuevo shader con Shader Graph. Nómbralo como tú quieras. En mi caso lo nombraré Sine Wave. Ábrelo para entrar en el editor. Pero antes de hacer cualquier cosa en esta sección, vamos a entender cómo funciona la gráfica de seno de manera rápida. Desde un navegador vas a entrar a desmos.com. Esta página es una calculadora gráfica en tiempo real, en la cual te vas a poder apoyar para entender las operaciones que realices. Vas a escribir la función de seno de la siguiente manera. Ahora puedes visualizar la gráfica. Como ves, es una curva que oscila de forma repetitiva entre el valor 1 y el -1. Esto es lo que indicará el movimiento de tu bandera. Pero tenemos que poder controlar el comportamiento de la onda. Así que vas a agregar la variable h y se la vas a restar a x para poder mover la onda. Esta variable h representará el tiempo en el shader y es lo que le dará movimiento a tu bandera. Ahora necesitas controlar la frecuencia de tu onda. Vas a crear una nueva variable b que pasará dividiendo el resultado de x menos h. Si modificas el valor de b, podrás modificar la frecuencia de la onda. Gráficamente, se apreciará como la cantidad de deformaciones sobre tu bandera. Entre más lineal sea la onda, el objeto se verá más plano, y viceversa. Finalmente, llamaremos a toda esta operación como y, y la multiplicaremos por una variable a, para modificar la amplitud de la onda. La variable a está multiplicando todo el resultado, y se ve de la siguiente manera. Ya tienes la fórmula que vas a aplicar para distorsionar los vértices de tu bandera. Con esto, ahora puedes modificar la amplitud, velocidad y frecuencia. Solo debes replicarla en Shader Graph. Vas a crear un nodo V para acceder a la información de coordenadas V de tu objeto, y lo vas a conectar a un nodo Split para poder modificar los vectores Y y X de manera independiente. Esto nos permitirá decirle al shader el eje que nuestra gráfica senoidal va a modificar. A partir de este punto, repetiremos la fórmula. Vamos a crear una variable h, b y a. Coloca los valores que desees. En mi caso, los volveré de tipo slide para manipularlos de manera más sencilla. Simplemente vas a restar de x la variable h, que le dará movimiento a la gráfica. Recuerda que en Split el output r representa x. Lo que sigue, según la fórmula, es dividirlo entre b para obtener la frecuencia. Así que esto es justo lo que vas a hacer. Este resultado es el input de la gráfica de seno, por lo que lo vas a conectar a un nodo sine que contiene en sí misma la función seno. Vas a terminar multiplicando el resultado previo por tu variable a para modificar la amplitud. Ya tienes tu fórmula replicada en tu shader. Sin embargo, si ahora mismo conectas este resultado al Vertex Shader, guardas, creas un material nuevo y se lo colocas a tu bandera, te darás cuenta de que no está funcionando correctamente.
Esto es porque aún nos falta acceder a la posición de los vértices del objeto e indicar en qué dirección se van a mover, si en X, Y o Z. De vuelta en el shader, vas a agregar un nodo Position. En the space colocarás Object. Esto hace referencia a que tomarás la posición local de los vértices de tu objeto. Vas a separar este nodo en los ejes X, Y y Z usando Split. Y con un nodo Add, vas a indicar que el resultado de tu fórmula senoidal afectará directamente a la posición de los vértices en Y de la bandera. Finalmente combina todo, conecta el resultado al vertex shader y guarda. Si vuelves al editor, te darás cuenta de que tu shader ya funciona. Ahora puedes modificar la frecuencia y la amplitud de tu onda. Y si modificas el valor de tu variable h, esta se desplazará. Sin embargo, tú necesitas que la bandera tenga movimiento de manera constante. Para esto, únicamente vas a agregar un nodo Time y lo multiplicarás por h. Conecta el resultado en el mismo lugar. Ahora sí, tu bandera se mueve de manera constante y simplemente usarás la variable h para moderar la velocidad de la onda. Solo queda por ajustar un último detalle estético, y es que si ahora mismo colocamos un asta en la bandera, esta no da la sensación de que esté anclada a la pica, ya que se mueven todos sus vértices. ¿Cómo logramos que los vértices del principio no se muevan para que estos parezcan anclados? Es muy simple. Vas a crear un nodo lerp, con el fin de crear una máscara entre la posición original de los vértices del objeto y la función senoidal. Es decir, le diremos a nuestro shader qué parte de la bandera se verá afectada por la deformación y cuál no. Crea un nuevo nodo Position en Object Space, que hace referencia a la posición original de los vértices del objeto, y lo vas a conectar al input A del lerp, mientras que en el input B vas a conectar el resultado de la función senoidal que ya tenemos definida. Crea un nuevo nodo V y con un split obtendrás el valor en X y lo vas a conectar al input T del lerp. Este servirá como máscara para indicar qué sección del objeto se verá afectado por la función seno y cuál no. Pero, ¿qué estamos haciendo aquí realmente? El nodo lerp funciona con valores del 0 al 1 y es muy similar a un booleano. Verás, puedes colocar dos tipos de instrucciones, una instrucción en el input A y otra en el input B. La instrucción A se ejecutará si el valor recibido en el input T es igual a 0, y de manera contraria, la instrucción del input B se ejecutará si el lerp recibe un valor de 1 en el input T. Es decir, lo que recibamos en T determinará si se ejecuta la instrucción A o la instrucción B. Sin embargo, una instrucción no tiene que eliminar a la otra. Pueden existir al mismo tiempo y el input T puede funcionar como máscara. En este caso, estamos conectando en T el valor en X del V, que gráficamente se vería así. Recuerda que en un mapa blanco y negro el color blanco vale 1 y el color negro vale 0. La escala de grises está en puntos intermedios, 0.2, 0.5, etc. Si combinamos esto, al final nuestra bandera se verá enmascarada de manera interna, de esta forma. La sección blanca se verá afectada por la deformación senoidal, porque tiene un valor de 1 o al menos es mayor a 0, mientras que la sección negra mantendrá su posición original y no se deformará, ya que forma parte de la sección negra, es decir que vale 0 en el input T. Existen muchas maneras de utilizar lerps para efectos visuales. Suscríbete a Patreon para ver más tips sobre esto. Conecta el resultado al vertex shader.
Guarda, y ahora sí, la bandera funciona sin problemas y los vértices del inicio no se ven afectados por la deformación. Utilizando este mismo principio, puedes animar muchas cosas. Medusas, vegetación, agua. Usa tu imaginación. Felicidades, ya has terminado el shader. Espero que hayas encontrado esta información útil. Nuevamente, gracias a los mecenas que ya forman parte de Patreon y gracias a ti por haber llegado hasta el final. Suscríbete, dale like y te veo en el siguiente video.